Y me daban como ganas de verla, pero como mi mamá me lo prohibía y decía, no, eso no, porque no es para niños, y aparte mi mamá porque también le daba mucho miedo, pero a ella. Que te empiezas a imaginar unos escenarios, los peores escenarios, ¿no? Sí, por eso yo decía hace rato que hay ciertos miedos que son irracionales. Y me daba mucho miedo, pero ya cuando estás ahí y liberas el grito, porque ahora gritas y demás, se te va y te relajas. Yo ahorita al final, ustedes vayan, yo lo ando cuidando. Hijo, tú primero. Vas, hijo, yo te estoy cuidando las espaldas, los niños primero. De repente es como esta vocecilla interna de no vas a poder, o te va a salir mal, o lo estás haciendo mal. Sí está ahí. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio de Primos Podcast. Estoy muy contento de seguir con este proyecto. Aquí estoy con mi primo Alejandro. Y de este lado, Omar García, para que nos puedan seguir. Por aquí están apareciendo nuestros nombres y redes sociales y ya están publicados los episodios anteriores. El día de hoy vamos a hablar de miedo. Como les decía, vamos a estar hablando de miedo. Creo que desde niños percibimos miedos. Es una emoción, ¿no? A lo mejor tú conoces un poquito más del tema. Una emoción. Solo porque vi intensamente. Las emociones. Solo porque. Pero estaba miedo. Estaba miedo, ¿no? Sí, está miedo, sí, claro. Ahí en producción nos dice que sí. Temor. Bueno, temor. Pero es por ahí va lo mismo. Y pues bueno, desde niños percibimos emoción. Que fíjate que leyendo un poquito acerca de lo que es el miedo, decía por ahí que en los niños uno de los miedos más comunes es el miedo a la oscuridad. Así que bueno, vamos a platicar desde los miedos que teníamos de niño, de adolescente, los miedos que tenemos todavía actualmente vigentes como adultos, y esos miedos que a veces pues incluso están tan presentes que no nos dejan dormir o no nos dejan actuar, porque a veces el miedo también puede ser como esa sensación que pues nos protege, ¿no? También a veces para no hacer alguna tontería, dices, no, pues tu cerebro detente, ¿no? Entonces de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Primo, no sé tú qué miedos tengas o recuerdes más bien de tu infancia. Pues miedos un montón. ¿Sí? Bueno, sobre todo porque tengo como la sensación o la idea de que los miedos, cuando estamos chiquitos, son miedos un poco más como irreales, o que tienen que ver con esas cosas que a lo mejor nunca van a ocurrir, o con la oscuridad, por ejemplo, pero cuando somos adultos ya son miedos que sí pueden pasar, por ejemplo. Sí, o sea, es que yo creo que siempre están presentes los miedos racionales y los irracionales, pero pues los miedos que tienes de niño pues son así, cuando tú eres niño, pues tú los ves así de gigantes y claro, crees que son reales, ¿no? Sí, yo me acuerdo que tenía como algunas pesadillas recurrentes cuando estaba chico. ¿Cómo qué? Ya me voy a balconear, sí. Como siempre. Pues es que yo, por ejemplo, cuando era muy pequeño, mi mamá nos tenía vetadísimas esas películas de Chucky. De Chucky, que estaban, de Chucky, de Freddy Krueger, de Jason y demás. Ya cuando estuve más grande las vi y dije, ay, no hay de lo que temer, pero mi mamá era de... estaban, por ejemplo, también pasaban estas de la profecía y ese tipo de cosas, o el exorcismo, que llegaban a pasar en televisión abierta, y de repente mi mamá era de no, hay que cambiarles. Entonces yo veía como los anuncios, los clips de lo que iba a tratar, y me quedaba así como... Y me daban como ganas de verla, pero como mi mamá me lo prohibía y decía, no, eso no, porque no es para niños, y aparte mi mamá porque también le daba mucho miedo, pero a ella no le gustaban esas películas, y como no le gustaban, no nos dejaba mirarlas. Entonces me fue creando un miedo a ese tipo de personajes, total que pues ya acá. Pero, obviamente la oscuridad nunca ha sido tampoco muy fuerte, ahora la lidio mejor con la oscuridad, pero cuando era más pequeño, pues sí, a la oscuridad, pero no solamente a la oscuridad, sino a que fuera a salir uno de esos personajes de las películas que mamá no me dejaba ver. Y tuve sueños recurrentes, y sobre todo, ahora que lo recuerdo, sobre todo con Chucky, que Chucky es el más baboso de todos. Pero sí, Chucky era el que más me atormentaba en mis sueños, y así de repente como cuando estaba oscuro. De los otros sí recuerdo como de Freddy y demás, pero no, o sea, por eso creo que ahora te digo, el más menso era Chucky. Pero entonces digamos que en tus sueños soñabas con estos personajes. Sí. Y recuerdas así como que despertabas y sudando. Claro, y aparte el Chucky me perseguía. Soy yo, Chucky, ¿qué te parece? Ay, no manches, como que sí me dieron los calofríos. Me perseguía, y aparte, pero aparte era como un plano así abierto,
y era un piso que eventualmente se empezaba como a mover. Te dejó bastante marcado ese sueño. Estaba muy dañado. Lo tienes muy fresco en tu memoria. Sí, porque aparte me acuerdo mucho que yo corría y aparte como que en mis sueños hacía un close-up, se acercaba a mi cara y de repente ya luego se alejaba y tal, y entonces, pero no me dejaba de perseguir. Eso y había, sí era como un plan, o sea, era como todo así liso, de repente había como escaleras, ahora que lo recuerdo, pero sí era un miedo así como canijo Ahora que mencionas películas así de Chucky, como que lo tenía olvidado, pero por ejemplo yo tenía es que miedo, sí era malo. O se me quedó grabado que pasaban las películas de Star Wars en el 5. Ajá. Y hay una película donde, pues, de estos personajes raros que tienen, creo que es Jar Jar Binks, creo que así se llama el personaje, pero ese día a mí me dio, o yo tenía temperatura, y me fui a dormir así como con temperatura, y estaba chico, y como que había visto parte de esa película, de ese personaje, y como que en mi cabeza se empezaran a distorsionar todos esos personajes y se hacían más deformes y eso, y como que sí, igual recuerdo como que desperté así de... Y pasaron muchos años de que no quise ver Star Wars porque dije, no, esos personajes están bien feos. Entonces, pero al igual que tú, creo que el tema... La princesa Leia, o sea, no tiene la princesa Leia. Ya después le agarré gusto a la princesa Leia, pero tuvieron que pasar muchos años. Y esta parte del, como te decía, que la oscuridad es un miedo muy frecuente entre los niños, pues a mí también me pasó que, sobre todo cuando ves este tipo de películas o a veces que te cuentan alguna historia de espanto, como que apagar la luz y saber que tú eres el único que tiene que recorrer hasta tu cama Ajá, exacto, del switch apagador, de la luz, ajá. No, aparte yo recuerdo mucho que los primos, dado la naturaleza del podcast, los primos luego son manchados, sí, sí. Contando aquí historias. Yo no soy fan de eso, del típico que se juntan las personas en la noche o un grupo de amigos en una fogata o que al final cuentan historias de terror. A mí eso no me gusta, no me causa... Hasta la fecha no te gusta. Hasta la fecha no, me causa como ansiedad. Entonces, pues cuando estaba chico más, ¿no? Entonces se ponían a platicar de cosas de terror y al ver, como siempre yo creo que inventaban cosas que pero ya me dejaban a mí con los pelos de punta y entonces ya me dejaban aquí listo para soñar con el Chucky. Oye, y tú que pues trabajas con niños en la primaria, ¿se vuelven así como que populares ciertas historias entre los niños de repente precisamente como para espantar? Yo recuerdo mucho en la primaria, en alguna ocasión había distintos árboles así en la escuela y en alguno de los más altos se quedó como atorado, no sé qué era, un pedazo de tela blanco. Pero así, o sea, ahora que lo ves de lejos, dices, pues nada más era un pedazo de tela que por ahí se voló y quedó atorado ahí. No, pues dieron rienda suelta a la imaginación los niños, mis compañeros, para decir que no, que era la Llorona, que se quedó ahí atorada. Pero eso pues empezó a generar como un mini pánico colectivo ahí entre todos los niños. Claro. Y recuerdo que sí duró como una semana así de no, la Llorona te aparece en los baños. ¿Hay algo actualmente vigente entre los niños? Pues lo que hay es que se espantan en los baños hasta donde yo recuerdo ahorita que me venga que tenga fresco en la memoria con los muchachos, que se espanten igual, o sea, los baños siguen siendo un tema recurrente del miedo, pero así como personajes en específico, pues no, más bien como fantasmas. La Llorona sigue siendo un hit, o sea, sigue pegando. Yo también recuerdo en la primaria donde iba yo cuando era pequeño, fui a 2 primarias. En la primera, sí, la típica historia de que aquí era un panteón, de que aquí se murió una niña y de que en la sala de cómputo está el cadáver de un niño, o sea, ese tipo de cosas, pero que sí te dan miedo. Entonces, es que era lo que platicábamos, que el miedo hay tanto una parte racional y una parte irracional, pero obviamente cuando eres niño, pues precisamente el tema racional es algo que apenas vas aprendiendo, sí, ¿no? Claro. Y es que también la soledad, la oscuridad, implica como varias cosas, o sea, quizás asociamos oscuridad con soledad. Ajá. Y también con la nada, o sea, con que no hay nada, o sea, tú estás a oscuras y sí, en efecto, no ves nada, y la nada también creo que como concepto es algo que puede inquietarnos. Sí, cuando pensamos en no tengo nada o estoy en la nada, es como una cosa de
de sentirse abandonado, de sentirse como que no hay algo de lo que te pueda sujetar o guiar y demás. Yo creo que por ahí va un poquito la cosa, o sea, la oscuridad equivale sí a esa soledad y a esa nada. Yo ahora recuerdo también que hay otro de los temores que me atormentaban cuando era niño. Mis papás, pues mi papá ha trabajado siempre, mi mamá en algunos periodos, pero hubo unos momentos en los que por los trabajos de ambos o por lo que tenían que hacer ambos, nos dejaban solos en casa. Okay. Entonces, estar solo, cuando estaban mis hermanos, yo, repito, soy el mayor, estábamos los 4 y de alguna manera yo estaba cuidándolos. Al pendiente de podía. ellos. Ajá, exacto. Y eso me estaba bien, pero si de repente se llegaban como a dormir o algo así, esa sensación de estar solo en casa y de que no sabía si a qué hora iban a llegar, o aunque supiera a qué hora iban a llegar, pero que no llegaban, me causaba miedo, me causaba mucho estrés. Es curioso el tema de la soledad, porque igual no lo había relacionado, pero por ejemplo cuando sabía que íbamos a grabar este tema, pues me puse a pensar en mis miedos a través de la vida, y ese tema de la soledad ha estado ahí presente. Por ejemplo, de niño, como dices tú, en la casa con mis papás, pues mi papá igual siempre se salía a trabajar, ya regresaba como 6, 7 de la tarde, o un poquito más tarde, y mi mamá casi siempre estaba en la casa, o mi abuelita que vivía con nosotros casi siempre estaba ahí en la casa, pero de repente a lo mejor había periodos en los que mi abuelita estaba con alguna de mis tías, con tu mamá o con mi tía, y mi mamá de repente salía al mercado, alguna cosa, y decía, como tú dijiste hace rato, pues te dicen que van a regresar a las 2, pero a lo mejor ya son 2:30 y no llega, ¿no? Te empiezas a volar, así, empiezas a viajar y no, pues ya se la robaron, no sé qué. Ya se murió. Ajá, ya. Seguramente. Eso es lo malo de quizá del miedo irracional, que te empiezas a imaginar unos escenarios, los peores escenarios, ¿no? Sí, por eso yo decía hace rato que hay ciertos miedos que son irracionales y que son los que a veces te quitan el sueño, porque mientras estás pensando de, no, me van a despedir de mi trabajo y no, ya no voy a tener que darle de comer a mis hijas, mi esposa me va a dejar, voy a terminar viviendo abajo de un puente, y te vas, y, o sea, puede llegar quizá en un caso extremo al tema de la ansiedad, ¿no? Sí, yo creo que van como de la mano, o sea, sí, por ahí va la cosa. Y justo la mente empieza a jugarnos estas malas pasadas y empieza a construir y construir. O sea, es como cuando, bueno, es esta cosa de sobrepensar, ¿no? Sobrepensar las cosas, pues el miedo es también estar sobrepensando, y como a partir de esta cosa que creo que en la mayoría de los casos es como irracional, porque vaya, o sea, sí nos pueden despedir del trabajo, sí puede pasar, claro, pero, y sí estoy sumido, pero no vamos a morir de hambre al día siguiente, por ejemplo, ¿no? O sea, no te va a dejar testos al día siguiente. Sí. Pero sí, o sea, y partimos de esa cosa que es como un tanto irreal, irracional, y la mente empieza a construir, y pues ya, es un desastre. Bueno, y regresando un poquito a los miedos infantiles, pues yo quisiera platicar de los miedos. Hoy he platicado un poquito y relacionado a la soledad, que a veces pensaba, en nuestra época fue mucho del tema de los robachicos, ¿no? No sé si recuerdas, sí, que decían, tengan cuidado con sus niños, ahí andan los robachicos. Y yo tenía miedo así, porque luego mi mamá nos llevaba, no sé, al mercado, a un tianguis, al centro de la Ciudad de México, y de repente era pues muy bien agarrado de mi mamá, o se me despegaba tantito mi mamá, ya iba, o sea, tenía miedo de que me pudiera perder. Y otro miedo que he tenido desde la infancia y lo mantengo hasta la actualidad, ya por ahí se me tocó en alguno de los episodios, vayan a buscar los episodios anteriores, el tema de... Y es difícil explicar porque a lo mejor lo resumiría como los juegos mecánicos. Me dan miedo los juegos mecánicos. Eso de que me inviten a un plan en Six Flags, cancelado. Yo no voy, no me gusta. Sin embargo, bueno, recientemente estuve ahí en unos parques de diversión y bueno, me subí un poquito más obligado por mis hijas y mi esposa, pero no lo disfruto. No es algo que disfruto. Pero en algún momento habían dicho que, a ver, yo tenía miedo a las alturas, por eso no me gustaban los juegos mecánicos. Pero no, o sea, ya vi que no es las alturas las puedo controlar relativamente, no es que me gusten, pero por ejemplo, yo he trabajado en estos edificios corporativos grandes de la Ciudad de México, y he estado que en el piso 13, 18, 20, y he visto como algunos compañeros, porque de repente nos tocan esos edificios que es toda la pared de cristal. Ajá. Entonces te paras así a la orilla del cristal y ves perfectamente hacia abajo, no hay una pared, es todo cristal.
Y hay personas que tienen mucho miedo a eso, o sea, ellos sí tienen miedo a las alturas. Y yo no, yo lo puedo controlar bastante bien. De hecho, hace como 2 años estuve en un curso de fotografía y el segundo día de práctica era en una azotea de un edificio de ahí del centro de la ciudad. Y era, pues, no sé, yo creo que fácil unos 10 pisos. Y nos subimos y estuvimos tomando fotografías, estuvimos así como que en la orillita. Lo puedo manejar bien. No es que me encante, sí genera un poquito de como ansiedad el mirar hacia abajo, pero lo gestiono bastante bien. Pero el tema de estar en juegos mecánicos y en la montaña rusa, no. Y ahí hay una historia interesante que seguramente recordarás, también medio diste un preámbulo en un episodio anterior. Nosotros que somos del Estado de México, había un parque de diversiones, si no mal recuerdo se llama Divertido, bueno, se llamaba Divertido. Ya ni existe. Ya ni existe. Pero estaba la mujer gigante. Una mujer como que tipo te metías a su cuerpo. Ajá, sí. Te metías a su cuerpo de esa mujer gigante. No salí. Por ahí busquen las imágenes. Bueno, Divertido, que está hacia el norte de la ciudad, allá por Ciudad Satélite. Ajá, ahí estaba. Tenía, pues, era un parque de diversiones, tenía la mujer gigante, pero tenía también como unas mini ruedas, medio montañas rusas. Ajá. Y había uno, pues, que precisamente no es un juego mecánico, y por eso digo, pues no sé cómo explicar mi miedo, porque lo resumo en juegos mecánicos, pero esta que era como tobogán. Ajá, una resbaladillota. Era una resbaladilla. Es que eran dos cosas. Era la resbaladilla gigante que está al centro y por los costados estaban unos toboganes. Ah, ok, sí. Entonces, esa vez fuimos con mis primos, contigo y con tus hermanos. Ajá. Y mi hermano y yo nos subimos a esas resbaladillas, pero era bastante alta. Sí, sí, no. Llegamos y yo desde que iba subiendo como que dije, no lo voy a lograr. Pero pues de los dos grupos que íbamos, yo era el mayor. Entonces, pues también un poco jugándole al líder, le decía, van, adelante, porque te tenías que poner como un costalito, ajá, ¿no? Costalito. Órale, vas, póntelo y aviéntate. Y pasé a todos. Nos motivaba. Van. Y ya como que alguno me decía, ¿y tú? Yo ahorita al final, ustedes vayan, yo lo ando cuidando. Hijo, tú primero. Vas, hijo, yo te estoy cuidando las espaldas. Los niños primero. Se fueron todos y ya nada más estaba yo con mi costalito. Y fue así de... Me acuerdo que ese fue el tobogán. Ajá. Porque justo por ahí, digamos que por el tobogán le grité... Bájenme de aquí. Entonces no lo logré. O sea, quizá me senté, lo intenté y no. O sea, agarré mi costalito y de repente mis primos desde abajo me vieron como iba regresando por las escaleras, ¿no? Derrotado. Y no sé qué sea. O sea, ahí qué podría ser. Porque ni siquiera era un juego mecánico. Por eso te digo, no son juegos mecánicos, pero hasta la fecha como que eso le temo. Porque a lo mejor de los juegos mecánicos te preocupa que haya justamente una falla mecánica y se quede como atroz. Sí, eso puede ser, ¿no? Luego hay muchos videos fatalistas en TikTok y en todos los lugares. Es lo que yo luego le digo a mi esposa, le digo, ¿ves? Por eso no me subo a los juegos mecánicos, de que luego se quedan así volteados o que se quedan así como que durante varios minutos o horas ahí colgados. Pero es un riesgo, la vida es un riesgo, carnal, o sea. Pero yo pensaba que era eso, o sea, de que, o yo le atribuía una parte a eso de, a ver, los juegos mecánicos pueden fallar, luego no les dan mantenimiento, pero por ejemplo me encanta aventarme de la tirolesa. Y también se ha caído gente de las tirolesas, sí. ¿No? Y esa sí me da más miedo a mí. ¿Sí? Ajá, porque sí está muy alto. No, y eso, por ejemplo, sí me aviento y me gusta. Y a mi hija, la mayor, también le gusta y nos hemos aventado así en varias tirolesas. O sea, sí me aviento, pero me da como mucho miedo. Pues está raro, fíjate. Hay que ir al psicólogo. Tienes que ir al psicólogo que te atiendan. Seguramente cuando la gente vaya viendo estos capítulos, en algunos van a estar diciendo, estos chavos. Ojalá algún día un tiktokero, psicólogo diga, veamos estos dos tipos. Los canalice. Ajá. Y bueno, pues no importa que nos echen la mano. Sí, que nos analicen. Sí, eso de los juegos mecánicos es como complicado. Yo creo que también hay siempre como una mezcla entre varias cosas, o en algunas ocasiones, pues, ¿no? Entre miedo, pero también como liberación de adrenalina, ansiedad, etcétera, etcétera. En mi caso con los juegos mecánicos, igual tienen, justo en este año, estos últimos meses, sí me aventé a Six Flags, hacía mucho que no iba. Y pues me aventé a todos, o sea, solo me faltó el Superman, pero los demás me los aventé todos
y me daba mucho miedo, pero ya cuando estás ahí y liberas el grito, porque ahora gritas y demás, se te va y te relajas. Después de estar ya bajando del juego, me sentía muy bien, o sea, era como una cosa liberadora. Y yo había ido hace algunos años atrás también a Six Flags, pero pues por estas cosas de quizá iba con un grupo de amigos y a lo mejor para no verme tan gritón y demás, me mordía los labios, entonces regresé saliendo de Six Flags con la trompa hinchada porque me mordía mucho. Y esta vez no, fui y grité hasta más no poder. Y la pasé muy bien, pero siempre está como ese miedo, o sea, ese miedo de también, que es otro tipo de miedo del momento previo a hacer algo, que también siempre da, ¿no? Esa es otra cosa chistosa, ¿no? Que ahorita es un tema que quiero platicar con los miedos. Bueno, esos son temas, o esos son miedos de la infancia. O no sé si tengas algún otro miedo que quieras platicar. No, nada más de que no regresaban los papás y más. Que el de que no regresen mis papás lo sigo teniendo. Ya no como un niño, pero este tema últimamente lo he pensado, el de que mis papás ya no estén, y tengo a mis papás saludables, jóvenes todavía, pero de repente en algunas ocasiones me asalta como esta idea de que algún día ya no van a estar y me causa, bueno, entro aquí en medio en crisis. Entonces prefiero ya no pensar. Ok, ahorita vamos a platicar de los miedos de adulto, pero vamos a pasar a los miedos que teníamos en la etapa adolescente. No sé si tengas ahí alguno presente. Sí, tus preguntas, pero pues sí, también tenía, bueno, la cosa de mí siempre ha sido como o bueno, en esa época era como el miedo a, pues sí, como a la aceptación, o sea, era como un miedo a qué va a pensar la gente de mí, ¿no? Sí. Cómo debo actuar. Yo creo que es un miedo constante, y yo más bien creo que es algo que enfrentamos los adolescentes cuando somos adolescentes, la gran mayoría de las personas, es decir, como ese miedo. Y tenía otro miedo, el aspecto físico nunca ha sido como algo que me preocupe demasiado, pero sí, o sea, sí, en algún momento digo, por ejemplo, ya me vienen algunos videos que estamos grabando y digo, ya, por favor, bájale, párale de comer, ya lo voy a hacer. Okay. Pero justo como como a exponer mi físico, por ejemplo, y que eso pudiera generar una imagen positiva o negativa en mis amigas o mis amigos. Creo que eso era un miedo que tenía mucho en la adolescencia. Y también, bueno, lo que me daba mucho miedo era que me volviera a salir un barro más significaba para mí la muerte, porque padecí mucho el acné cuando era adolescente y tenía mucho miedo de que me salieran más barros, porque ya era así de, ya, Dios, por favor, cálmate. Fíjate que estaba, cuando estaba medio analizando lo que íbamos a platicar el día de hoy, pues justo el tema de la adolescencia es aceptación social. O sea, creo que el principal miedo que tienen los adolescentes, o por lo menos que yo tuve, y ahora que tú lo platicas también, es ese tema de cómo encajar, ¿no? De decir, sí voy a poder encajar con este grupo de amigos, o me van a hacer un lado, no voy a tener amigos, como que eso siempre rondaba mi cabeza. Y otra de las cosas, pues es que a esa etapa también vives el famoso bullying, ¿no? Entonces, de repente, el saber que hay un compañerito que es el latoso y que dices, ay, híjole, otra vez estar con este cuate, y es un tema recurrente. Yo así como que a través de los años, que yo creo que en la primaria, secundaria, no fui prácticamente peleonero, aunque tuve por ahí 2, 3 conatos, ¿verdad? Pero conforme vas creciendo te vas dando cuenta, y yo sé que a lo mejor va a estar mal y a lo mejor es un comentario funable, pero yo creo que de repente sí es necesario afrontar los miedos. Marcar tu territorio, hermano. Y en ese tipo de casos te tienes que dar para... Y es que yo creo que también a lo mejor esto es un tema muy de hombres y que a lo mejor está mal, pero que así es, o sea, que te tienes que dar a respetar y... No, sí te van a cancelar. Cancelado. Dicen los chavos estos, anulo funa. No, pues es que, o sea, la dinámica en la que nosotros crecimos era distinta, o sea, las cosas se resolvían. Gracias por tratar de salvar. Eran otros tiempos. No, era otro México. Bueno, no estaba Obrador. No. Es que creo que ahora se marca territorio de manera distinta, okay, ¿no? Pero, pues sí y no, porque los chavos se siguen agarrando a trancazos
tiro por viaje, o sea, sigue existiendo eso. Pero en esta dinámica de lo correctamente político, que también habría que ver qué tan correcto es y qué tantos problemas nos está acarreando, sí hay otras maneras como de hacerse respetar, pero sin duda alguna yo creo que se tiene que seguir marcando territorio de otra manera, pero se tiene que hacer. Y pero en estos tiempos, pues así era, o sea, así era. Yo también recuerdo mucho el típico chamaquito castroso. Eso. Y de la prepa, porque yo en la secundaria, o sea, en general pasé etapas muy buenas en la escuela, pero en la prepa sí estaba el típico, justo yo era, pues, languiducho, acá, chaparro, ahora soy gordis, antes era flaco. Y aparte era, sí, o sea, poco desarrollado físicamente, digamos, ¿no? Y entonces estaba el típico chavo que era deportista, cálmame, y que era el hit de las chavas y demás, y estaba como todo el día molestando, sí. Hasta que un día dije, bueno, pues me va a dar un trancazo seguramente, es muy probable que termine yo en la enfermería, pero bueno, tenga que terminar, pero ya basta, y me acuerdo que me levanté y dije, bueno, ya, y le hice como la finta de soltar un trancazo. Yo recuerdo que fue una acción muy varonil, seguramente los que lo vieron no tenía tan varonil. Porque todos me dijeron, y él también se quedó así de, como que el vio y se dijo, ay, obviamente no me vas a pegar. Pero ese fue el momento en el que le paró. ¿Sí? O sea, le paró, y entonces, pues así, ¿no? O sea, no estamos incitando a la violencia, no. pero así lo resolvimos, sí, y creo que se valía. Como decía, era otro México. No, pero se valía, pues. Se valía, no, sí, pero bueno, en esa etapa donde estás luchando con tratar de ser aceptado socialmente, el hecho de que tengas ahí a un morrito molestándote, a un bully, pues también te iba generando como que esas inseguridades, ese miedo, porque a veces llegaba a un extremo, por lo menos en mi caso, de decir, hoy no quisiera ir a la escuela porque sé que me va a topar a este tipo, ¿no? Y a veces, insisto, pues la única vía era ponerle un alto, sí, a base de golpes, ¿no? Claro, y sobre todo porque, o sea, no teníamos las redes sociales que ahora existen, sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero yo seguramente sí hay muchos chavos que están viviendo eso y que su refugio es una red social o estar como haciendo otro tipo de acciones que quizás les causen más ansiedad y que los lleven a un círculo más dañino, por ejemplo, porque lo cierto es que parar esa violencia es bien complicado, ¿no? Nosotros teníamos, ya lo hemos platicado aquí en otros episodios, teníamos una estructura familiar que de alguna manera nos permitía, o sea, yo, por ejemplo, no lo pensaba en ese momento, pero después de que paré al chamaquillo y seguramente tú también más o menos lo viviste así, decía, bueno, me va a dar, pero ya sé que va a estar mi familia. O sea, ya sé que va a venir mi mamá y demás, y no se van a agarrar las señoras a golpes, sí. Pero algo va a pasar ahí, o sea, algo se va a parar ahí, ¿no? Y a lo mejor ahora los chavos o las chavas es más difícil que encuentren este respaldo, no porque las familias no lo quieran, sino porque la estructura social es diferente, ¿no? Pero sí, o sea, pues era un miedo ir a la escuela con esos tipos y algo teníamos que hacer. Y bueno, hablabas ahorita de lo que puede ser una combinación de miedos, ¿no? Porque dices, a ver, en la escuela te están molestando y ahí, o sea, digamos que ese no es un lugar seguro para ti, ya te provoca miedo. Y por otro lado, ahí mismo en la escuela, pues a lo mejor no eres aceptado socialmente por lo que sea. Entonces tienes miedo también, ahí te sientes como que no encajas. Y si a eso le agregas que a lo mejor en la casa no hay nadie, no tienes esa red segura de apoyo donde puedas ir a contar tus penas, pues a lo mejor ya se acumula todo y sí, como dices, se vuelve todo un círculo. Miedo, vicioso. Frustración, ansiedad y tu cuerpo cambia y bueno. Tranquilo, no vayas a llorar. Y es una cosa bárbara. Ya después lo vas solucionando, pero y ya luego te medio vale gorro, pero sí, sí es mucho miedo, o sea, esa sensación. Yo nunca tuve, por ejemplo, ahorita que lo dices, nunca tuve esa sensación de no querer ir a la escuela. Okay. La tuve porque tenía un examen de matemáticas y luego platicar. Otros motivos. Pero no porque hubiera alguien que me molestara, pero o sea, ha de haber sido bien jodido que tú dijeras no quiero ir porque me molestan, pues. Recuerdo en alguna ocasión que un maestro que era como el
de estas personas que es orientador vocacional, que como que en el último año de secundaria te dicen, pues tú deberías de estudiar esto. Casualmente era como que de Veracruz, igual que mi papá, de una zona muy cercana. Y en alguna ocasión coincidimos que estando allá en Veracruz lo vimos y estuvimos platicando. Fue una charla más como de amigos. Y como que él me preguntaba, ¿no? De ¿por qué crees que no vas bien en determinadas clases o cosas así? Yo decía, pues no sé, o sea, yo trato de echarle ganas. Y como que yo creo que una parte psicóloga de él que tenía, como que empezó a platicarme y me dijo, oye, ¿y cómo te llevas con los compañeros y esto? Y bueno, al final me terminó sacando la sopa como de que a veces había ciertos días que yo no quería ir porque sabía que este personaje me iba a molestar. Entonces, como que ahí saqué un poquito la frustración. Y pues obviamente lo que te dicen en ese momento es, no, pues deberías de hablar con él y decirle, oye, ya no me molestes. Pero la verdad es que así por lo menos las cosas, gente. Por lo menos en esos tiempos así no se solucionaban las cosas, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, lo que pasa es que a veces no es de que el diario te estén molestando, ¿no? Si pues son personas que traen algún problema y así como algún día te agarran a ti de bajada, de repente están agarrando a otro, ¿no? Entonces, pues de repente iba rotando a quien iba a molestar y cuando sabías que era tu turno, o sea, porque dices, el día de hoy me estuvo molestando, a lo mejor mañana también voy a descansar una semana. Ajá. Entonces decías, pues mañana no quiero ir. Entonces, pues de repente no es de que estuviera ahí insistente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el hecho a lo mejor de que no afrontara ese miedo o que no lo afrontara él directamente, pues hacía que de repente eso sucediera con otras personas. Recuerdo que en ese mismo tercer año escolar me peleé a golpes con mi mejor amigo y quizá fue porque el otro me hizo enojar y terminé desquitándome con mi amigo, que a lo mejor con él sí podía golpearme, ¿no? Y también en alguna ocasión dentro de tercero de secundaria me peleé con otro tipo, nada más porque era de estos tipos que siempre se te quedan viendo y como siempre nos íbamos en el mismo transporte, tenía la mirada pesada. Entonces dije, no, de aquí me voy a desquitar. No, así eras bien conflictivo, primo. No es cierto. No, es que da mucho coraje, ya me estoy enojando, ¿no? Pero sí. Ajá, tranquilo. No, ahora que ya pasó, aquí estoy. Estoy bien. No, justo, o sea, cuando empiezas a rascarle ya como docente, empiezas a rascarle a esta gente que es violenta, pues sí, igual descubres que igual, o sea, también lo sufren mucho, o sea, es decir, también le están pasando mal, también son violentados, o sea, ese tipo de, pues normalmente, pues, decía, detrás de un agresor hay otro agresor más grande, pues, sí, sí. Entonces, bien complicado porque están ejerciendo este tipo de violencia e infundando este miedo a los demás a partir de la violencia y el miedo que ellos sufren o que viven. Entonces es muy, es como, son como sentimientos encontrados, pues, ¿no? Porque por un lado dices, no manches, pobre chavo, sí, pero por otro lado dices, no manches, o sea, yo qué culpa tengo, o sea, qué coraje, ¿no? Yo lo veo ahora de repente en los casos que me ha tocado en las escuelas, pues que sí es como esta red de sufrimientos y de miedos, pero de repente me pongo a pensar, fíjate, de repente pienso, bueno, pero si a mí me hubiera tocado cuando ya estaba chavo, yo diría, ay, a mí no me importa, o sea, a mí que estés sufriendo y que vengas a desquitarte conmigo. También es molesto porque a veces ni la debemos ni nada, sí, y ahí nos tocan los... Ahora vamos entonces a platicar de los miedos que tenemos ahora como adultos. No sé si sepas que, bueno, yo lo escucho mencionar frecuentemente, pero no sé si sea real, que uno de los miedos más frecuentes entre los adultos es el hablar en público. No sé cuáles sean tus miedos y si dentro de tus miedos está el hablar en público, no creo, pero a ver, cuéntame. Pues yo creo que ahora uno de mis grandes miedos es que como que no se me tome... o que mis palabras no tengan como la seriedad que a veces pretendo que tengan. Okay. De repente me pasa eso, me da mucho miedo ser como incoherente o faltarle un poco a mi palabra, es algo que temo mucho. Respecto al hablar en público, pues sí me cuesta, pero como que lo vas sorteando. Bueno, finalmente docente, pues tienes que pararte a hablar delante de un grupo, y cuando te paras delante de un grupo a dar una sesión o algo, pues mira, es estresante porque te están observando 40 chamacos por lo menos.
porque en México los grupos no son no son 10. los grupos ideales pedagógicamente correctos de 20 personas máximo, sino que son de 40 y tantos, entonces, o más, ¿no? Sí. Entonces es la mirada de 40 personas escaneándote literalmente, que están viendo cómo estás vestido, que están viendo si estás gordo, chaparro, jorobado, lo que tú quieras, si tartamudeas, si ceseas, o sea, es decir, te están escaneando por completo y llega a ser como un periodo como de mucha ansiedad, pero lo vas superando. Cuando iniciamos a grabar estos episodios, el primer día estaba yo paralizado ante la cámara, no podía, creo que se ve que estaba todo el tiempo. Estaba acartonado. Acartonado porque es una cosa que también da mucho miedo, pero creo que cuando estás haciéndolo, algo va ocurriendo en el cuerpo que va superando ese miedo, que creo que es algo que ahorita tenemos que como tratar de profundizar, que es un poco lo que pasa con el miedo. Cuando lo afrontas se siente diferente. Exacto. Pero sí da miedo pararse frente al público, ¿no? Da miedo una clase a veces, da miedo dar una exposición, una ponencia ante otros profesores, también, ¿sabes qué me da miedo? Dirigir algunos procesos, yo que estoy como en esas cosas. De repente las responsabilidades van creciendo, entonces tú eres el responsable de llevar a cabo ciertos procesos en los lugares de trabajo, de tal manera que si algo sale mal, pues sí es parte de tu falta de directividad o de dirección de ese proyecto, entonces da miedo como quedar mal, el fracaso da miedo. Eso. Es que te iba a decir que ahora como adultos, y volviendo a hablar tanto de miedos racionales e irracionales, pues a lo mejor hay miedos pequeñitos que se han mantenido, o que los puedes ver como pequeñitos que se han ido manteniendo desde la infancia, como lo que yo te platicaba con los juegos mecánicos, y algunos que son a lo mejor un poquito más filosóficos y que te pueden orillar a estas crisis existenciales, ¿no? Como por ejemplo el tema del fracaso, ¿no? El que te decía yo hace rato de... ¿Y qué tal si pues, ya no encuentro trabajo? ¿Qué tal si no logro los objetivos que me tengo planteados para la vida? Si no consigo lo que la sociedad espera de mí, si fracaso. Creo que eso es como de los principales miedos, o por lo menos a mí me sucede que de repente me empieza a generar ansiedades en determinadas temporadas de mi vida y no me permite dormir. Y la cosa de hablar en público, ¿tú cómo la vives? Bueno, en cuanto a hablar a público, me encanta hablar en público, pero fíjate que es algo que fui descubriendo con el camino. También en otro episodio platicamos del emprendimiento que pues prácticamente empezamos juntos, que es el de Ronin Educación. Por ahí si lo googlean seguramente se encontrarán algo de ese tema. Hay un canal de YouTube. Pero yo recuerdo precisamente, no sé si el mero día o unos días antes de dar la primera clase, que era esto de Ronin Educación, darles clases de robótica y programación a niños como entre 8 y 12 años. Y justo empezamos a dar un curso de verano. Curso de verano, sí, exacto. Entonces, de alguna manera, a mí me propusieron la idea, no fue una idea que nació de mí, me propusieron la idea. Yo dije, pues suena bastante interesante. Y te pedimos ayuda a ti porque pues, tú sí tenías experiencia con niños, pero lo que te decía es como que un par de días antes o justo el día que íbamos a comenzar, yo dije, a ver, yo nunca he dado clases, o sea, ¿cómo se me ocurrió meterme en eso? Qué valeroso. Y ya, o sea, como que esos minutos previos a empezar a dar la primera sesión, tú abriste la sesión esa vez y prácticamente yo ese día nada más estuve aprendiendo de ti, pero ya después, como dices, o sea, son niños, 8, 10, 11 años, pero son niños que se te quedan viendo y que de alguna manera también juzgan esos niños, ¿no? Están ahí como que viendo y sí es como que retador, pero yo creo que a raíz de eso me ha gustado mucho el hablar en público. Con ese proyecto me tocó hablar muchas veces y presentar y vender ese proyecto en muchas ocasiones. En alguna ocasión, no recuerdo si tú estuviste esa vez, me tocó presentar ese proyecto en el Zócalo Capitolina. No estaba todo lleno, era un evento que se llamaba Aldea Digital, que ya no lo hacen, pero dividían el Zócalo por secciones y en alguna sección del Zócalo me tocó a mí hablar. Eran pocas personas, yo creo que a lo mucho había 60 personas, pero me ha tocado hablar así como que mi mayor público han sido 1000 personas. Me encanta hablar en público. Si me quieren invitar o nos quieren invitar a dar una charla, una conferencia, con mucho gusto lo hacemos. Pero lo que tú decías hace rato, esos minutos previos a me da un montón de miedo. O sea, ya cuando estoy, aunque me haya preparado, aunque lo tenga todo bien estudiado, aunque esa plática ya la haya dado 1000 veces, me da mucho miedo. Empiezo a sentir así como que un vacío dentro de mí.
pero entro, me presento y ya, se me olvida ese miedo. Y justo es eso que yo quería también comentar, porque tu miedo de hablar en público lo has manejado muy bien. De hecho, yo recuerdo justo cuando iniciamos las sesiones aquellas de los cursos de verano, no te recuerdo tan callado, la verdad, pero después de ahí me empezaste a hacer un montón de cosas, empezaste a dar como ponencias, conferencias, y dije, mira, le gustó mucho. De hecho, yo hubiera pensado que no tenías tanto miedo de hablar en público, pero ese es un miedo superado, que también creo que es otra cosa que ocurre con estos miedos que vamos superando, porque finalmente como que vamos palomando, ya. Y entonces el miedo está ahí, pero creo que también se vuelve como un reto o una fuente de aprendizaje, ¿no? Es decir, como esta parte de reconocer que sí tengo este miedo, pero pues, igual lo puedo superar o puedo vivir con él. Es que hay veces que no puedes estar viviendo con ese miedo porque lo tienes que afrontar. Por ejemplo, en mi caso, que, a ver, no recuerdo que en algún momento tuviera como que ese pánico escénico que, insisto, por ahí se menciona que uno de los principales miedos que tienen los adultos es hablar en público. Creo que yo nunca lo tuve así en general. Recuerdo que, por ejemplo, a mí me gustaba pasar a exponer en la universidad, me gustaba exponer, pero pues obviamente una cosa es estar exponiendo así cualquier trivialidad en el salón de clases con tus amigos que sí te van a criticar, pero hasta ahí, ya estarlo haciendo en un plan, digamos que profesional, ¿no? Entonces, si yo hubiera tenido ese miedo, pues a lo mejor no hubiera podido desempeñarme en lo que hago el día de hoy, que es estar dando capacitación. Insisto, me gusta dar muchos temas de conferencias, pero yo creo que si el miedo hubiera estado como latente y muy presente para este tipo de cosas que hago, pues lo tendría que haber afrontado. O sea, no habría de otra. O sea, tendría que pues a lo mejor meterme a un curso para hablar en público o estar practicando. En este caso, yo creo que lo importante es estar practicando. Sí, y es como algo que tienes que estar enfrentando constantemente. Esta cosa que, por ejemplo, del el miedo al fracaso, bueno, también habríamos que ir definiendo constantemente, pues, qué significa fracasar. O sea, lo decimos al inicio de este emprendimiento, ¿no? En el primer episodio, ¿no? Pues como estar preguntándose constantemente, estar como explorando, buscando ideas, también tienen que ver con el ir definiendo poco a poco o de manera periódica, pues qué significa el fracaso, ¿no? Porque también a veces creo que es un miedo que sí tenemos, ¿no? Como al fracaso, pero habría que ver a qué le estamos llamando fracaso, ¿no? Y si el fracaso sí significa, por ejemplo, no tener el trabajo de nuestros sueños, o el fracaso significa más bien estar trabajando en algo que no nos gusta y que está remunerado económicamente, pero que no es como lo habíamos pensado, ¿no? O a lo mejor pensamos que fracasamos porque no tenemos pareja o algo así, pero también quienes tienen pareja y viven de manera infeliz, pues también están fracasando. Entonces, creo que es esto del fracaso, este miedo que tenemos como a no ser exitosos o a fracasar, tendríamos que irlo pensando constantemente. Sí, a ver, el tema del fracaso es bien importante, a lo mejor da para todo un tema de podcast, pero yo creo que a lo mejor el tema de ser exitoso o fracasar en la actualidad y a nivel sociedad va mucho en función del tema económico. O sea, el decir, no, pues es que ya tiene su carro, ya tiene su casa, le va bien. ¿Cómo sabes que le va bien? O sea, tiene un carro con el que se endeudó a 4 años y por eso dices que le va bien. Claro. Pues a lo mejor son apariencias, pero eso empieza, yo creo que a influir y a ponerte una carga sobre la espalda. Pero a lo mejor sin profundizar tanto en este tema, porque insisto, a lo mejor lo podemos dejar para otro capítulo. Para ti en la actualidad, ¿cuáles serían como tus miedos? Ese miedo como a no ser congruente, como a quedar mal con las personas que quiero, y no quedar mal en el sentido de no cumplir sus expectativas, sino más bien en el sentido de no cumplir con mi palabra. Es algo que me da miedo constantemente. También está este miedo o este síndrome del impostor de repente, a no ser lo suficiente para los papeles o los puestos que estoy desempeñando o para las actividades que realizo. De repente es como esta vocecilla interna de no vas a poder, o te va a salir mal, o lo estás haciendo mal. Sí está ahí. Yo logro acallarlas como fácilmente, no me cuesta mucho. Sí me causan problema, pero trato como de vivir con eso y de decir, bueno, a ver,
pues le estoy echando ganas, me estoy esforzando, entonces, por lo tanto, lo que salga o lo que los demás estén como opinando sobre ese trabajo, bueno, es importante, pero me quedo con la satisfacción de estarle echando ganas como al trabajo. Entonces, más bien como el miedo de no esforzarme lo suficiente o de saber que no estoy dando el 100%, creo que es algo que me da constantemente, porque luego también me agarran mis épocas como de flojera. Y entonces como que el miedo a no ser constante o ese tipo de cosas es lo que de repente me causa como ansiedad. Yo hace rato mencionaba esto de la oscuridad, de la soledad y demás, creo que ahora lo llevo mucho mejor. O sea, creo que he aprendido a estar solo conmigo mismo, entonces eso, ahora disfruto esos periodos que pueden llegar a estar, pero más bien ya no es como un miedo que tenga, ¿no? Lo de mis papás, que se me vayan, ya lo había dicho hace rato, sí me sigue causando mucho estrés, es como una cosa sé que en algún momento va a llegar, espero que sea dentro de muchos años, pero ese tema sí es de los que me causa como mucho escozor y mucho miedo, pues. Bueno, creo que es evidente que nuestros miedos ahora de adultos recaen mucho en el tema profesional, ¿no? Mencionabas anteriormente que, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor no sea valorada tu opinión, el hecho a lo mejor de este síndrome del impostor que creo que a todos nos pasa en distintas temporadas y con distinta intensidad. Creo que el tema profesional siempre está presente ahí como uno de nuestros principales miedos. Y yo creo que también el hecho de ya no estar aquí, ¿no? O sea, tú platicabas, por ejemplo, el hecho de que tus papás pues ya no estén aquí presentes. Pues, obviamente cualquier miembro de la familia, a lo mejor yo de forma egoísta pienso mucho a veces en el hecho de que me vaya anticipadamente y deje a mis hijas, a mi esposa, eso a veces sí igual me puede generar ansiedad en las noches. A mí me pasa, afortunadamente ahorita ya no me ha sucedido, que de repente me entran esas temporadas de ansiedad que me pongo a sobrepensar, pero en las noches, justo ya cuando estoy acostado, ya todo apagado, empieza mi cabeza a trabajar. Me ha ayudado mucho, yo sé que a muchas personas les pasa porque yo he platicado con amigos y me han platicado que les pasa también. Recomendación así de lo que me ha ayudado es, llevo yo como 2 años empezando a correr cada vez de manera más frecuente y el hecho de que ahora me paro muy temprano para irme a correr, pues hace que ya a las 10 de la noche ya me esté muriendo de sueño, ya ni tiempo me da de sobrepensar, ¿no? Pero sí en algún momento me daba, sobre todo ahorita cuando fue lo de la pandemia, que tenías tanto tiempo libre, pues como que no hacías nada en casa, o bueno, trabajabas, pero no era como tener que desplazarte a un lugar para ir a trabajar, lo hacías desde casa, pues de alguna manera como que todavía terminabas con energía y pues esa energía se iba a la cabeza y era donde me ponía a pensar desde qué pasa si no cumplo con los objetivos, qué pasa, objetivos que yo mismo me pongo, ¿no? Porque pues yo trabajo por mi cuenta. Pero el hecho también de decir, pues a lo mejor no he como que acumulado lo que yo quisiera acumular. Y si en este momento me fuera, ¿qué les dejo a mis hijas? Y bueno, esos son miedos que sí todavía de repente aparecen en mi vida. Sí, yo justo ese tema no tengo hijos y sí tengo mi pareja, pero sí, no es un tema que como que esté dando vueltas mi cabeza, fíjate. O sea, es decir, sí podría decir que en mi caso a lo mejor podría decir, bueno, pues si hoy me voy o algo así o algo pasa, bueno, pues ando como tranquis, ¿no? Pero porque no había pensado esa parte de los hijos, pues, ¿no? Qué angustia que te vayas con esa sensación de que dejas algo. Y claro que sí, dejas algo inconcluso, ¿no? La crianza de los hijos, pues, es de toda la vida. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que tú lo experimentas de manera diferente, ¿no? Es decir, si está ese miedo, no, pues ya nunca voy a tener hijos. Para no vivir con esos miedos. Pero pues te digo, a veces son estos miedos irracionales, porque es que si dejas volar la cabeza, va a avanzar, sí. Y te vas a unos extremos, o sea, digo, a ver, sí, todos estamos de alguna manera como que con esta posibilidad de irte de este plano terrenal en cualquier momento. Pero dices, a ver, si de alguna manera tú te sientes sano, te vas a hacer revisiones médicas, procuras comer bien, haces ejercicio, pues digamos que dentro de lo que está a tu alcance,
estás trabajando para tratarle de dar una buena vida a tu cuerpo y tratar de mantenerte aquí vigente. No estamos exentos de que tengas un accidente o suceda algo, pero dentro de lo que está en tu tramo de control, pues en eso te puedes poner a trabajar y eso es lo que te permite pues bajarle un poquito a la ansiedad, bajarle un poquito al miedo, ¿no? Sí, y entonces la pregunta sería como para ir como mostrando qué hacemos con el miedo, o sea, es decir, lo evadimos, lo afrontamos, nos hacemos güeyes o qué hacemos. Yo pienso que pues tenemos que vivirlo, o sea, sí tenemos que aprender como a saber que esa sensación o esa emoción está ahí, es constante y que también de alguna manera nos motiva a hacer cosas, es decir, yo tengo miedo, tú tienes miedo a quizá morirte, bueno, pues te cuidas, ¿no? Tienes miedo a que se vayan tus papás, bueno, pues los procuras. Tienes miedo a fracasar, bueno, pues le echas más ganas. Entonces, creo que es una cosa que tenemos que aprender a identificar y a tratar de superarlos y a tratar de hacernos quizá un poco aliados de esos miedos, ¿no? No sé tú qué pienses. Bueno, creo que tú mencionabas al inicio del capítulo la película Intensamente, y yo creo que de Intensamente aprendimos que todo es un equilibrio, ¿no? Las emociones están ahí por algo y no podemos como que simplemente hacerla a un lado y que todo sea alegría y felicidad, ¿no? Porque es importante que esté el miedo ahí presente, porque insisto, el miedo también es esta emoción que nos permite frenarnos para no irnos de frente sobre algún peligro que es un peligro eminente y que es un peligro real. Entonces, es bueno que exista ahí una parte del miedo. Lo malo quizá es este miedo irracional, el cual pues sí debemos de enfrentar. Y si, por ejemplo, tú eres una de esas personas a las que le da miedo hablar en público, por ejemplo, pues trata de experimentar el qué se siente hablar en público. Quizá, obviamente, las primeras 2, 3 veces pues no va a ser lo mejor, pero el hecho de que estés practicando, que estés enfrentando el miedo, pues te va a ayudar. En mi caso, que yo tengo este miedo irracional a los juegos mecánicos, pues bueno, les platicaba que recientemente en unas vacaciones que tuvimos, pues estuvimos como en 3 parques de diversiones y pues bueno, experimenté las montañas rusas que creo que desde divertido no me subía a una montaña rusa porque me dan mucho miedo. Pues bueno, lo experimenté, traté de disfrutarlo, pero soy de esas personas que digo, no voy a cerrar los ojos, no voy a cerrar los ojos, no voy a cerrar. Y ya cuando veo, ya estoy con los ojos cerrados, ¿no? Y te toman la fotografía y dicen, no, pues ahí salió bien aterrado, ¿no? Bien blanco. Pero por lo menos estuve así, digamos. Lo aguantaste. Todos los juegos que se quisieron subir, a todos me subí, ¿no? Sí, es esa cosa de afrontarlo, ¿no? También cuando, después de que afrontas ese miedo, de que ya lo vives, dices, bueno, te queda la satisfacción de haberlo hecho, ¿no? O sea, de no paralizarte por el miedo, creo que es algo bien importante, ¿no? Es decir, hay que identificarlo, hay que dosificarlo quizá, pero algo que no podemos permitir es que el miedo nos paralice, es decir, debemos de estar siempre como progresando, avanzando. Veo gente, o bueno, me ha tocado estar con gente que ante una situación sí muy fuerte, pues se quedan ahí paralizados. En shock, claro. Y entiendo que es una reacción natural y que es normal, pero a veces hace falta que la gente accionemos. Yo pienso mucho eso, o sea, que de repente tenemos que accionar. A mí por ejemplo, los sismos no son de mi agrado, pues no me causan terror, pero no me gustan. Y yo soy docente y bueno, a cada que hay un sismo yo lo sufro porque digo, otra vez el sismo. Quisiera salir corriendo yo primero, ¿no? Claro, quisiera salir corriendo y bloquearme, esconderme, pero tengo muchos estudiantes, tengo mucha gente que está ahí y que no depende directamente de mí, pero que sí, mis acciones van a repercutir en lo que ellos también sientan o hagan. Entonces, ni modo que un niño me vea de primero o segundo grado, me vea aquí paniqueado y paralizado por el miedo. A eso voy con que el miedo no nos puede paralizar, o sea, no podemos permitirnos no vivir, no podemos permitirnos no hacer cosas por el miedo, ¿no? Y sé que también es fácil decirlo, pero tampoco es tan fácil llevarlo a cabo. Sin embargo, creo que es algo a lo que tenemos que ir apuntando. No podríamos decir exactamente, siga estos pasos, 1, 2 y 3, no somos especialistas. No somos especialistas para nada. Pero podemos como ir con base en nuestra experiencia, decir ¿sí? qué podríamos como ir haciendo, o como ideas generales de si hay que aprender cómo estar con el miedo, pero pues que no nos lleve para atrás, ¿no? Yo creo que un paso número 1, si pudiéramos decir, o platicándolo desde mi experiencia, es pues hacer conciencia
de esos miedos, o sea, identificar esos miedos. El hecho de que ahorita estemos aquí tú y yo platicándolos, pues es como hacer esa conciencia, tenerlos identificados, decir, a ver, sí tengo este miedo, pero de alguna manera he hecho esto y esto para tratar de enfrentarme a ello. Claro. Porque si no, como lo platicamos en otro episodio, pues vamos por la vida como viviéndola en automático y decimos, por ahí tengo algunos miedos, por ahí tengo algunas emociones, pero no eres capaz de reconocerlas. Sí, justo, porque a veces también ocurre que tenemos miedo, pero los disfrazamos de otra cosa, ¿no? De enojo, entonces, no, ni siquiera es que estuvieras enojado, es que te estás muriendo de miedo, pero tu forma de ocultarlo es, bueno, pues me enojo, ¿no? Sí, o bueno, soy eufórico, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, justo eso es importante, ¿no? Reconocerlo y decir, bueno, pues sí tengo miedo, ¿no? Sí, insisto, la parte del miedo, y como lo platicábamos hace ratito de la película de Intensamente, pues cuando esta niña Riley tenía miedo o temor, pues a veces eran por cosas que realmente la iban a proteger, ¿no? Cuando se alejaba de casa de sus papás y se iba a subir un camión, ella empezó a tener como que ese miedo, porque decir, ¿sabes qué? Esto es un miedo real, no te alejes de casa, no andes a estas horas de la noche sola, ¿no? Regresa. El miedo nos puede ayudar, pero lo tenemos que identificar, saber en qué momento aparece, cómo lo podríamos afrontar. Insisto, estamos hablando aquí desde nuestra plena ignorancia, solamente desde lo que nos ha sucedido a nosotros como parte vivencial, pero yo creo que es clave, el hecho de poder identificarlo y decir, claro, esto es miedo, no es enojo, no es esto es miedo. ¿Cómo lo puedo afrontar? Ya cada uno sabrá. Sí, ¿qué pasa con mi cuerpo cuando lo siento? ¿Cómo lo vivo? Y luego después, ¿qué puedo hacer para superarlo o para por lo menos llevarla mejor con esos miedos, ¿no? Perfecto. Pues aquí llegamos al final de un nuevo episodio. Contento de estar platicando cada vez de manera más profunda. Primo, no sé qué te pareció este episodio. Comentarios finales ya para cerrar. Pues no sé si más profunda, pero por lo menos más desahogados. Relajados. Y ya pronto vamos a llorar en vivo. Ya, espérenlo. Cuando lleguemos ya a los, 10 episodios, 1000 suscriptores, vamos a llorar aquí. Vamos a traer hasta unas tacitas de té para... Una psicóloga que nos esté aquí diciendo, no, relájate, o sea, no pasa nada, saca esos traumas de la infancia. Bueno, gente, pues muchas gracias. Aquí está Alejandro, Omar, una emisión más de Primos Podcast. Para quien es la primera vez que ve este episodio, tenemos ya otros episodios publicados y estamos procurando publicar cada semana. Así que síganos, compártanos y muchas gracias por ver este video hasta el final. Hasta luego, primo. Adiós, primo, cuídate.